pronto más compañeros. Voy a compartir pantalla para que veamos. Listo. Ahí estás viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí, señora. Bueno. Ya estaba grabando, qué pena. No, apenas inicia a grabar, cuando te dije que iba a iniciar. Ah, bueno, sí, señora. Apenas inicia a grabar, entonces, bueno, buenas noches para todos. Para los que vayan a ver la grabación y para la compañera Stephanie que está conectada, pues el objetivo del día de hoy es mostrarles o pues como adentrarlos en una nueva guía de aprendizaje. Si ustedes vieron los anuncios este fin de semana o el día lunes, se les dejó pues la finalidad o el cierre de la actividad de proyecto número 5 para dar inicio a la actividad de proyecto número 6, que es la última de la fase de ejecución. Esta fase pues de ejecución, voy acá a cerrar y les voy a mostrar el cronograma. Esta fase de ejecución pues tiene inicio desde el día 10 de junio hasta el 30 de marzo del 2025. Eso quiere decir pues que digamos que ya estamos próximos a finalizar esta fase de ejecución que, como se los dije anteriormente, es una de las más grandes o es la más grande, ¿sí? Porque la fase de evaluación también solo tiene 2 actividades de proyecto y son menos evidencias. Ya entonces tenemos la última actividad de aprendizaje de este cronograma, de esta fase, que inició el día, bueno, acá hay un error en la fecha, el 11 de noviembre inició, acá hay un error, ¿sí? Dice 11 de enero, pero es 11 de noviembre, y finaliza el 30 de marzo, ¿sí? Como lo decimos pues en la fase de ejecución, finaliza el 30 de marzo. Recuerden que ustedes tienen pues un pare en cuanto a la formación en el mes de diciembre y enero, que ya lo habíamos hablado anteriormente. Entonces, en esta actividad de aprendizaje, en esta actividad de proyecto, qué pena, vamos a ver solamente 3 evidencias, que son las que finalizaríamos este año, y ya el próximo año, en el mes de febrero, si Dios quiere, pues ustedes continuarían con el resto de evidencias, ¿sí? Eso es lo que tenemos. Ya voy pues a proceder a mostrarles la guía de aprendizaje. Pero antes de eso, pues quiero decirles que estoy hablando con el coordinador, pues diciéndoles el caso de la ficha, pues lo que teníamos en cuanto a la ficha, y él me dice pues que por temas de tiempo que tenemos, por muchas cosas que tenemos que hacer ahorita antes de finalizar pues el mes, ¿sí? Porque nosotros finalizamos contrato el 30 de noviembre, y se tienen que hacer pues varias cosas antes de eso, se tienen que calificar juicios evaluativos, se tienen que hacer actas, bueno, finalidad de cosas para dejar como las fichas listas para el próximo año. Entonces, teniendo en cuenta esto, no vamos a realizar el comité, como había dicho, para el mes de noviembre, no se va a realizar ese comité extraordinario. Se va a dar la oportunidad para que los aprendices se pongan pues como al día en la plataforma con las evidencias pendientes en el mes de diciembre. Se les va a dejar abierta la plataforma para que pues tengan todo ese tiempo, todo ese mes, para que se desatrasen de todo lo pendiente. De una vez les estoy avisando con prácticamente un mes de anticipación. Ya ustedes también saben que tienen amnistía de bilingüismo. Bilingüismo sí solamente tienen para finalizar en la fecha que se les dio ahí en el grupo, ¿sí? Que yo les escribí, voy a revisarla por acá. ¿Qué fecha les di? Bueno, la instructora María José les dio los días 22, 23 y 24 de noviembre para que suban las evidencias pendientes. Para ese componente sí no van a tener otra oportunidad, o sea, van a tener esas fechas para que ustedes suban
esas evidencias pendientes con ella porque ya finalizarían bilingüismo, ¿sí? O sea que el próximo año ustedes no van a tener instructor de bilingüismo para que les revise evidencias, para que, o sea, no van a tener instructor de bilingüismo. Entonces, ustedes ya tienen que finalizar en esas fechas con ella, ¿sí? Entonces, como recomendación, estos días que les queda, o sea, hasta el día 22, resuelvan dudas, hablen con la instructora María José, que tienen pendientes, si ya están aprobadas, si no están aprobadas, porque lo que ella me dice, solamente hay un aprendiz hasta ahorita aprobado de bilingüismo, que es el aprendiz Luis Adrián. Él es el único que está aprobado en bilingüismo, entonces el resto de aprendices pues tienen que mirar qué les falta y ponerse al día en esas fechas. Listo, es la última oportunidad para bilingüismo. En cuanto a componente técnico y transversal, sí van a tener la plataforma abierta en el mes de diciembre. Voy a ver pues hasta qué fecha la voy a dejar, si hasta finalizando diciembre o hasta la primera semana de enero, si voy a dejar abiertas las evidencias. Para que se desatrasen de todo lo pendiente, van a tener bastante tiempo y ya cuando entremos, dependiendo del funcionamiento de la ficha, en la primera semana, ¿sí? Que entremos a formación, si entran conmigo o con otro instructor, eso pues claramente lo voy a dejar plasmado en un acta, pues ustedes van a tener un comité, ¿sí? Dependiendo del comportamiento, para volver a hacer cancelación de matrícula a esos aprendices que aún siguen sin cumplir plan de mejora y siguen sin cumplir, pues, como todas sus evidencias pendientes. Entonces, eso es lo que tenemos por esa parte. Espero pues haya quedado bastante claro. Voy a proceder acá a mostrarles. Si ustedes ven en su ficha, ya tienen en la fase de ejecución la actividad de proyecto número 6 para que la visualicen. Claramente tienen los mismos ítems de todas las actividades de proyecto, su material de formación y su guía de aprendizaje, que son todas las actividades que ustedes tienen que subir en este tiempo, en esa actividad de proyecto 6, ¿sí? En cuanto al material de formación, para la parte técnica tenemos dos, que es costo de la operación y presupuesto de la operación. Y para la parte de bilingüismo, que yo creo pues que ya la instructora María José les ha dado el material, ya con ella han visto formación, que ya ustedes terminaron formación con ella. Eso he visto también en las grabaciones de los encuentros, ¿sí? Que ya ha dejado esa información. Si no, pues si tienen todavía dudas de esas evidencias que tienen de bilingüismo en esta actividad de proyecto, pues deben de hablar con ella, ¿sí? Que son tres evidencias y cerraban, por ejemplo, miren que cerraba en agosto estas evidencias. ¿Listo? Vamos a ver pues el material de la formación de la parte técnica, el componente técnico, ¿sí? Es bueno pues que lo visualicen. Igualmente ustedes saben que yo siempre les explico este material de formación, siempre pues digamos que cojo información de acá del material y lo que ya hago es explicarles a ustedes con este material de formación. Ustedes aquí tienen pues un material complementario que también les va a servir. Miren que tienen enlaces para que revisen ese material complementario, tienen unas referencias bibliográficas que también es bueno que las miren porque ahí también hay una información adicional. Tienen pues su glosario, pueden descargar su material y bueno, en este caso si no tenemos una actividad, pero pues en algunas materiales de apoyo pues tienen una actividad para poder ver ustedes si adquirieron esos conocimientos de ese material de apoyo, ¿sí? Esto por esta parte. En cuanto al otro material, que es presupuestos de la operación, primero vamos a iniciar con este costo de la operación, pero el otro material sería este. Y también pues, se compone con sus ítems, ¿sí? Estructura tarifaria, igualmente esto yo lo voy a explicar, pero para todas sus evidencias, para que ustedes vayan adquiriendo esos conocimientos, ustedes pueden, deben de revisar, no pueden, deben de revisar su material complementario, su material de apoyo. Miren que en este caso sí tienen una actividad didáctica, ¿sí? Sus referencias, bueno, tiene toda la información relacionada con esto. Y vamos a proceder a ver la guía, que es lo que tenemos para esta guía de aprendizaje.
Bueno, esta actividad de proyecto se llama analizar costos y estructurar el presupuesto de la operación. Como les había dicho en anteriores encuentros, en los dos últimos encuentros que habíamos tenido, les dije pues que en esta actividad de proyecto sí debían de tener más cuidado porque pues ya se empieza a tocar temas de costos, fórmulas, va a haber explicaciones en Excel para que ustedes realicen sus evidencias. Por lo general yo siempre les doy plantillas, pero ustedes tienen pues que tener conocimientos de cómo manejar esas plantillas en Excel y pues tener en cuenta como todos esos ítems que yo les voy a dar, porque para esta actividad de proyectos yo sí presto bastante cuidado en lo que ustedes están integrando en cuanto a parte de costos, ¿sí? Que es lo que vamos a ver. Igualmente también en la parte de presupuesto y todo esto son números, son valores, son, digamos, ítems o factores que ustedes deben de tener muy en cuenta para que no se les vaya a pasar ninguno de pronto en una matriz que tengan que realizar, en presupuestos que tengan que realizar porque lo van a hacer. Entonces es de vital atención esta actividad de aprendizaje, esta actividad de proyecto y esta guía, ¿sí? Tenemos dos competencias técnicas, que es calcular costos de operación de acuerdo con métodos y elaborar presupuestos de acuerdo con metodología y guía técnica. Y tienen la competencia de bilingüismo, que ya pues ustedes la terminaron, que es interactuar en lengua inglesa de forma oral y escrita dentro de los contextos sociales y laborales según los criterios establecidos por el Marco Común Europeo de referencia para las lenguas. Es la misma competencia que ustedes han visto en todo su proceso formativo. Esta competencia no cambia. Lo que cambia es el resultado de aprendizaje, ¿sí? Tenemos 8 resultados de aprendizaje para las competencias técnicas y tenían un resultado de aprendizaje para la competencia de bilingüismo. La duración de esta guía son 432 horas. Para el componente técnico están destinadas 384 horas y 48 horas para el componente de bilingüismo, que si ustedes ven el cronograma, pues ahí está establecido las horas que se tenían pues como presupuestadas para ese componente. Ustedes también deben de tener muy en cuenta que esas horas se divide un porcentaje en encuentros y en asesorías por parte del instructor y otro porcentaje en estudio pues autónomo, que es cuando ustedes realizan las evidencias, que es cuando ustedes investigan, que es cuando ustedes pues buscan como todas esas ayudas para realizar sus evidencias. Esta es como la metodología que se maneja normalmente en el estudio virtual, ¿sí? No solamente en el SENA, sino pues en universidades y todo. Como les dije, yo ya he tenido la experiencia. Si ustedes de pronto la llegan a tener en algún momento, van a ver pues que así normalmente se maneja. El estudio virtual es muy autónomo. Ustedes deben de tenerlo en cuenta. Bueno, eso tenemos por esa parte. Voy a dejar de compartir y ya voy a mostrar la presentación. Ustedes saben que su guía de aprendizaje es el documento que ustedes deben de visualizar sus evidencias, aparte de los parámetros que yo les doy pues aquí en el encuentro. Las evidencias, lo que deben de realizar está planteado siempre en la guía. ¿Listo? Entonces, siempre revisarla porque muchas veces ni siquiera leen la guía. O sea, hay aprendices que uno dice, por Dios, ¿qué están presentando? ¿Qué están leyendo? Porque ni siquiera leen o ni siquiera ven las grabaciones de los encuentros. Denme un segundo acá mientras presento. Listo. Bueno, entonces, nuevamente, la actividad de proyecto es analizar costos y estructurar el presupuesto de la operación. La actividad de aprendizaje que vamos a tener para estas semanas es estructurar plan de transporte para la prestación del servicio de acuerdo con normatividad del sector, y el resultado de aprendizaje que se desea alcanzar
es determinar los elementos de costo de la operación según estructuras de costos. Antes de pasar pues como a el tema o a explicar la evidencia o hablar de este concepto de costos, quiero saber si las niñas que están conectadas saben el concepto de costos o qué se les viene a ustedes a la cabeza cuando les nombran la palabra costos. Con sus propias palabras, ¿no? Buenas noches, profe. ¿Podrían ser los valores relacionados a mercancía o trámites aduaneros? Los valores de esos productos, ¿me dices? O sea, lo que me cuesta esos productos, ¿a eso lo relacionas? O también podría implementarse como los gastos aduaneros. Pues la verdad no escuché la clase al inicio porque tengo mal el internet, pero pues costos pueden ser valor de mercancía o podría ser los costos relacionados al proceso como tal. Exacto. No sé. Perfecto, Yadira, gracias. Estamos bien por esa parte, ¿sí? Sí lo podemos relacionar con eso y digamos que el concepto de costos lleva a eso. No sé si otra compañera quiere aportar. Bueno, entonces nos dice que en la presente actividad será viable identificar los diferentes conceptos de desembolso económico en la que incurre una empresa para su desarrollo, ya sea por concepto de su funcionamiento permanente o para el desarrollo de sus operaciones, en este caso, del transporte. Dicha identificación, adicionalmente, le permitirá al aprendiz evidenciar la clasificación de dichos desembolsos y su importancia para la subsistencia y manejo de las empresas. ¿Sí? Eso es lo que tenemos por esa parte de definición. Y tenemos una evidencia de aprendizaje para esta semana, que es un cuestionario sobre tipos de costos. Nos dice que ustedes deben de revisar el material costeo de la operación, que es el que ahorita les acabé de mostrar, y un anexo que tienen en esa actividad, sí, en esa pues evidencia que se llama cómo definir los costos de tu empresa, y deben de elaborar o realizar el cuestionario que tienen disponible. ¿Sí? Este tiene una serie de preguntas, tienen 3 oportunidades para aprobar, solamente tiene una pregunta que es abierta, ¿sí? Para que ustedes pues escriban y pues esa es la que yo voy a calificar. Tengan muy en cuenta el material de formación, las preguntas que a ustedes les salen en el cuestionario son preguntas que ustedes van a encontrar la respuesta en el material de formación, ¿sí? Ya me ha pasado con otras fichas que no revisan el material de formación y me contestan otra cosa completamente diferente porque buscan siempre en internet, ¿sí? Entonces, cuando yo voy a ver la respuesta, yo digo, bueno, ni siquiera leen bien en internet qué es lo que están poniendo ahí. Y cuando yo les hago la socialización o como la retroalimentación de ese cuestionario, les digo, vea, aquí está la respuesta en el material de apoyo. Muy sencilla, muy fácil. ¿Sí? Entonces, tienen que tener en cuenta esto, háganlo a conciencia, tienen 3 oportunidades. La idea es que ustedes revisen pues cómo están en cuanto a conceptos de costos de la operación, ¿sí? Que se empiecen a adentrar en este tema. Esta evidencia de aprendizaje tiene plazo hasta el día 17 de noviembre, ¿sí? ¿Tienen dudas de esta evidencia? Para ustedes acceder al anexo es como normalmente siempre les he explicado, es que ingresan a la evidencia como si la fueran a subir o a presentar, como ustedes siempre lo hacen. En este caso es la primerita que les salía ahí en la guía de aprendizaje número 6, ¿sí? La actividad de proyecto que termina en 3025 AA1.
ingresan a ese cuestionario y en la parte de arriba les sale un recuadro naranja que dice clic para acceder al anexo y ahí les sale una cartilla de cómo definir los costos de tu empresa. Acá hay muchas respuestas también para esas preguntas que les van a hacer en el cuestionario, para que lo tengan en cuenta, para que la miren. Es una cartilla que tiene bastantes hojas, pero si ustedes van a verla, no es que tenga mucho texto, ¿sí? Por lo general, pues el texto es grande en la cartilla y tiene muchas imágenes y gráficas, entonces es fácil de leer, es fácil de entender y pues es chévere visualizarla, ¿listo? Entonces, eso es lo que tenemos por esta parte. ¿Tienen dudas? No, señora, la pregunta era qué número han hecho, pero ya usted me respondió. Gracias. Listo. Siempre para ustedes cuando les dice en una evidencia acceder al anexo tal, siempre está ingresando a la evidencia como si la van a presentar y sale un recuadro naranja que dice clic para acceder al anexo. Siempre. ¿Listo? Eso ténganlo siempre, siempre presente. Bueno, entonces vamos a iniciar con el tema. He estado molestándome estos días la garganta, entonces me disculpan si me ven tosiendo o algo. Bueno, cuando nosotros hablamos de costos, cuando ahorita nos decía pues la compañera Yadira, pues que entendía por costos, que inclusive lo dijo muy bien, costos es como todos esos valores que se tienen que tener en cuenta pues en una operación, ¿sí? O en lo que tiene de pronto el valor final de un producto, ¿sí? Lo que me cuesta ese producto. Y para el sector pues del transporte es un pilar fundamental, pues digamos, esa economía, esa parte de costos, ya que pues permite tener en cuenta todas esas actividades para que la movilidad de bienes y personas pues se hagan de una manera satisfactoria, ¿sí? Y se debe tener en cuenta que detrás de cada una de esas actividades o dentro de cada operación de transporte, ya sea de carga o de pasajeros, pues existe una estructura de costos bastante compleja, ¿sí? Que determina no solamente la viabilidad económica de las empresas de transporte, sino también pues la eficiencia y la sostenibilidad de las operaciones. Nosotros tenemos que tener en cuenta que no solamente digamos que, por ejemplo, pues la parte de costos, si yo no tengo una estructura bien armada en mi empresa, pues mi empresa no va a funcionar, ¿sí? ¿Cómo funciona una empresa? ¿Qué es lo primordial en una empresa que funcione? ¿Qué es lo primero que yo debo tener en cuenta para montar un emprendimiento? Buenas noches, el presupuesto. El presupuesto, la plata, ¿cierto? Capital. Y si yo no tengo en cuenta ese capital o la plata que me va a incurrir a mí para hacer un producto, para transportar un producto, pues claramente yo voy a fracasar, ¿sí? Yo no me puedo meter a un negocio o a una empresa sin saber cuánto me va a costar a mí eso, ¿sí? Y más en la parte del sector transporte, que ustedes saben que pasa por una cadena de suministros bastante larga, ¿sí? Ustedes ya conocen eso y saben que hay varias actividades que claramente incurre pues unos costos, unos gastos. Entonces, a lo largo de este tema, pues se van a explorar diferentes tipos de costos asociados pues con esas operaciones de los sistemas del transporte, desde los costos fijos hasta la adquisición y mantenimiento de los vehículos. También vamos a tener en cuenta cuáles son los costos variables como el combustible, salarios, peajes y pues cómo impactan esos costos en la toma de decisiones para una empresa o para seleccionar rutas, para hacer el diseño de tarifas. Vamos a ver algo muy chévere que es cómo estructurar una tarifa y también para todo esto que siempre les he dicho que es muy importante, que es la optimización, ¿sí?
y la optimización en el transporte es fundamental. Y para esto es importante que articulemos la parte de costos, ¿sí? Cuando yo les diga a ustedes costos fijos y costos variables, ¿qué pueden entender por esa parte? Sin haberles dicho hasta ahorita el concepto de costos. Pero que ya la compañera Yadira nos dio pues como una refrescación o nos refrescó pues como la cabecita en cuanto a este concepto. Para ustedes, ¿qué es algo fijo? Algo que no cambia, que no varía, o sea, que se mantiene, que ya está estandarizado. Exacto. Entonces, si lo relacionamos con los costos, un ejemplo, ¿cuál podría ser un costo fijo en una empresa? El costo de un trámite podría ser durante una vigencia. Se me ocurre, no sé. Sí, otro más sencillo y que siempre se tiene que tener en cuenta en la empresa. Si de pronto el lote donde está la empresa construida no es propio, ¿qué se debe tener en cuenta? ¿Un canon de arrendamiento o ¿Un qué? un canon de arrendamiento? Un alquiler, ¿cierto? El alquiler entra en los costos fijos, ¿sí? Porque es algo que yo siempre tengo que pagar. Y cuando decimos la palabra variable, ¿a qué nos podemos referir con esta? Se mueve según, podría ser alguna producción. Se me ocurre porque si los costos fijos, entonces, o sea, si los fijos son, por ejemplo, los gastos que usted puede estar referenciándonos como mantenimiento, como empleados, como contratación, como un Sueldos. alquiler, los otros variables serían dependiendo. Que Lo tengo en la varían, punta. ¿cierto? Sí, lo tengo en la Costos punta de la variables lengua, son pero los no que sé varían. por ¿Qué qué puede ser? concepto sería. Ejemplo, yo no siempre voy a comprar la misma cantidad de materia prima para la producción, ¿cierto? Yo no siempre voy a comprar la misma cantidad y eso lo vamos a ver ahorita con el tema. Y bueno, eso lo vimos ya. ¿Se acuerdan cuando vimos el pronóstico de necesidades? Sí, señora. ¿Sí? Nosotros tenemos en cuenta ya que es oferta y que es demanda y eso va amarrado a la parte de costos. Entonces, si mi oferta aumenta o disminuye, pues yo tengo que tener en cuenta un costo, ¿sí? Y el costo que sería es variable. ¿Qué tipo de costo sería? Pues variable, porque ahí incurriría el factor de materia prima, de mano de obra, ¿sí? También la parte de suministros, de herramientas, si de pronto se le pagan, si se tienen vendedores pues en puntos de venta, y si se le pagan las comisiones, pues también esto va a variar, ¿sí? Eso sería un ejemplo de un costo variable. La parte del mantenimiento de los vehículos puede variar, ¿sí? Entonces, tenemos siempre que tener en cuenta, pues, esta parte de oferta y demanda también para saber cuáles son los costos que yo voy a tener en cuenta pues en una estructura o en una matriz de operación de transporte, ¿sí? Ahorita hablemos del concepto de costos, ¿sí? Del concepto que se me hizo la otra diapositiva. Se me perdió la otra diapositiva. Espérate. Allí entrarían también el tema de los seguros, ¿cierto? Los seguros sería un costo fijo. Okay.
ya igual vamos a ver eso más adelante. Lo que les estoy haciendo es un abrebocas para que sepan qué es lo que se va a hablar. El día de hoy pues vamos a ver temas de conceptos que a ustedes les quede claro, lo que les va a servir para el cuestionario, y ya más adelante en otras evidencias van a ver que ya vamos a armar toda una estructura, vamos a armar matrices en Excel, ya ustedes van a ver los ítems o los factores que se tienen en cuenta en costos fijos, en costos variables, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de el concepto de costos, hablamos que este se refiere al valor monetario de los recursos que se utilizan para producir bienes o servicios, ¿sí? O para llevar a cabo una actividad o proyecto, como le decía la compañera. Es esa cantidad de dinero que una empresa o un individuo gasta para adquirir, para mantener, para producir o para vender algún producto o un servicio. Los costos pueden incluir una amplia variedad de elementos como los materiales, mano de obra, servicios, energía, infraestructura y pues demás recursos necesarios para toda la producción o funcionamiento de una operación. Esto es muy fundamental tenerlo en cuenta pues para decisiones económicas y empresariales, ya que pues permite analizar la rentabilidad y establecer unos precios y optimizar el uso de recursos. Cuando hablamos del concepto de costos, pues este se refiere al desembolso o salida de dinero que una empresa o persona pues realiza para adquirir bienes o servicios, cubrir obligaciones o mantener pues las operaciones. Directamente los gastos están relacionados con las actividades cotidianas de una empresa y son muy necesarias pues para mantener el funcionamiento o sustentar las operaciones en un curso. Muchos aprendices me han preguntado, instructora, ¿cuál es la diferencia entre costos y gastos? Bueno, tenemos que tener en cuenta las palabras claves, y es que ya dijimos que costos pues se refiere a los recursos que están utilizados para producir un bien o servicio, y es una inversión que yo hago que me va a generar a mí un ingreso a futuro, ¿sí? La inversión que yo hago de esos costos me va a generar a mí un ingreso a futuro. Y el gasto se refiere pues como a todas esas salidas que se van realizando y que no necesariamente me van a generar a mí un ingreso futuro, ¿sí? Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Por ejemplo, nosotros en la casa, ustedes siempre dicen, es que tengo que gastar bueno, los productos de aseo, tengo que ir a comprar los para alimentarme, para hacer el almuerzo, para hacer la comida, todos los productos del mercado, de la canasta familiar. ¿Eso qué sería? ¿Un costo o un gasto? ¿Qué sería? ¿Un costo o un gasto? Un gasto. Un gasto, ¿cierto? Porque a mí no me va a generar unos ingresos a futuro. Simplemente estoy gastando el dinero, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de costos, que es el concepto que siempre se lleva a las empresas, porque las empresas claramente trabajan o producen para generar unos ingresos, pues ya nos referimos al concepto de costos. Más sin embargo, hay que tener en cuenta que muchas veces en las empresas o varias veces en las empresas se pueden generar gastos, ¿sí? No siempre van a ser costos, también se pueden generar gastos que no me van a generar a mí pues un ingreso a futuro. ¿Listo? Es importante tener en cuenta estas diferencias. ¿Queda claro por esa parte? Sí, señora. Listo. Deme un momentico. Deme un minutico, por favor.
Listo. Bueno, entonces, como les decía ahorita, pues en las empresas se pueden generar esos gastos y aquí podemos ver pues algunos de esos tipos de gastos que se pueden presentar en las empresas. Pueden haber gastos administrativos, de ventas o financieros, ¿sí? Financieros, pues se refiere a aquellos que están relacionados de pronto con la obtención y el uso del financiamiento externo, de pronto intereses sobre préstamos, gastos de emisión de acciones, comisiones bancarias, pues que a mí no me están generando ningún ingreso a futuro. Cuando hablamos de los gastos operativos o de operación, son todos pues los gastos relacionados con las actividades diarias de una empresa o negocio, pues que tampoco a mí de pronto me va a generar pues ningún ingreso, ¿sí? A futuro. Y en cuanto pues también a las ventas, son de pronto esas salidas o giros de dinero para efectuar de pronto labores de promoción, de ventas y todo tema de marketing, pues que me va a generar a mí claramente un gasto y no me va a generar un ingreso a futuro. Claramente estos tres tipos de gastos no se generan siempre, ¿sí? Son de manera ocasional y pues es importante tenerlos en cuenta. Cuando ya pasamos a la parte de los tipos de costos, pues estos se pueden clasificar de diversas maneras dependiendo pues del enfoque que se utilice, ¿sí? Algunas de sus clasificaciones están los costos fijos, que como lo decíamos ahorita, son aquellos que no varían con el nivel de producción o actividad, como el alquiler, seguros, sueldos administrativos, ¿sí? Están los costos variables, que son aquellos que cambian en proporción directa al nivel de producción o actividad, como los materiales directos, el costo del combustible, mantenimiento del vehículo, ¿sí? También tenemos los costos, aquí pues no está, pero tenemos también costos directos e indirectos. Cuando nos referimos a los costos directos, son los que pueden asociarse directamente con un producto, un servicio o una actividad, como la mano de obra, los materiales específicos, y están los costos indirectos, que también son aquellos que no pueden asociarse directamente a un producto o servicio en particular. Ejemplo, los costos de administración, costos de seguridad o mantenimiento, pues en general de pronto de la infraestructura, ¿sí? Que no pues se van a asociar directamente con el producto. Cuando hablamos de los costos de capital, que muchas veces no se tienen en cuenta dentro de las matrices o dentro de las estructuras, este se refiere pues al costo que tiene para una empresa o proyecto la obtención de fondos para financiar sus inversiones, ya sea a través de una deuda, de capital propio o de pronto una combinación pues de ambos. Este costo pues representa, digamos, una tasa mínima de retorno que una empresa pues debe obtener de sus inversiones para cubrir todo el costo de adquirir esos fondos y compensar pues a los inversores, a las personas que están siendo acreedores por el riesgo pues que se asumió al crear o a invertir en esa empresa, ¿sí? También aquí es importante tener en cuenta, hay una definición que muchas veces no se conoce y son los costos marginales, que son costos pues adicionales que se generan al producir una unidad adicional de un bien o servicio. Y están también los costos hundidos, que son aquellos costos que han sido incurridos y no pueden recuperarse, ¿sí? Independientemente de pronto de lo que se haga en el futuro. Este también está muy relacionado con el tema de gastos. ¿Vamos bien hasta allí? ¿Sí? Bueno. Cuando yo les hablaba ahorita de la importancia del análisis de costos y ustedes ya viendo todo lo que incurre, ¿qué podemos establecer que es sumamente, digamos,
o que está muy relacionado con analizar esos costos. O sea, ¿qué se puede establecer al yo analizar esos costos? Yo ya sé cuáles son los costos de mi empresa, sé cuáles son los costos fijos, sé cuáles son los costos variables, sé cuáles son esos costos de capital, todos los costos y gastos que tengo en mi empresa. Yo hago el análisis de esos costos. De acuerdo a ese análisis que yo haga, ¿qué puedo establecer en mi empresa? Sería un plan de acción. ¿Cómo? Dale, Yadira. Yaira, no te escuchamos. No te estamos escuchando, Yadira. Bueno, mientras Stephanie, por favor, no la respuesta. Pues a mí se me había ocurrido que de pronto generar ya un plan de acción, si ya se tiene el rubro, se tiene como todo montado, pues ya sería como arrancar con todo el proceso. ¿Y será que si yo hago un análisis de esos costos, siempre pues al iniciar claramente una empresa, un emprendimiento, muchas empresas quiebran y yo creo que ustedes de pronto han tenido la experiencia o han escuchado, y es que muchas empresas quiebran es porque no tienen en cuenta esos costos o no analizan esos costos, no hacen un presupuesto, no tienen en cuenta que la inversión que se hace no es algo que yo pueda recuperar completamente, ¿sí? Ahí sí cualquier empresa va a estar mal. Lo que se hace de inversión o costo de capital, como les decía ahorita, o sea, yo solamente puedo tener en cuenta que eso se va a recuperar una mínima parte, una tasa mínima, ¿sí? Porque por lo mismo se está diciendo que es una inversión y ustedes no van a tener como ese retorno de esa inversión inmediatamente. No, eso va a ser a largo plazo, ¿sí? Porque esa inversión que se hace al iniciar, esos costos de capital que se tienen en cuenta al iniciar, pues son unos costos de los cuales yo me tengo, digamos, que olvidar en cuanto a que yo no voy a recuperar esa misma plata, ¿sí? Entonces, eso tenemos por esa parte. Pero ¿será que yo también, está bien lo que me dice Stephanie, ¿sí? Me ayuda a hacer pues todo un plan, teniendo en cuenta pues teniendo en cuenta estos rubros, pero también yo les hago la pregunta, ¿será que si yo analizo esto, yo puedo ponerle precio al producto o servicio que vaya a ofrecer? Yaira, mira que enciendes el micrófono y no te estamos escuchando. Yo creo que es por el internet. Qué pena, profe, lo que pasa es que el internet me está fallando. Sí, dinos, Yaira, ahorita sí te escuchamos. Ay, profe, qué pena, ¿me repite la pregunta? Bueno, yo les preguntaba ahorita que teniendo en cuenta que yo analizo esos costos, ya sabiendo cuáles son esos tipos de costos, yo analizo esos costos, ¿qué puedo establecer con esos costos? O sea, puedes establecer cuáles son los gastos, digo yo, cuáles son los gastos del proceso o de la operación que yo estoy realizando. No, pues ya nosotros tenemos eso, ya sabemos cuáles son los gastos, ya sabemos cuáles son los costos, ¿cierto? Ya eso lo sabemos. Hacemos un análisis de eso. Ya que yo puedo establecer. Podríamos decir que estableceríamos cómo vamos a ofrecer el producto o a qué valor lo vamos a dar, ¿no? Bien, Yadira, sí. ¿Alguien más tiene para aportar? Paola. Docente, hay que, ¿cómo le digo? Hay que ver lo que va a invertir
para poner el precio del producto, ¿no? Sí, también, sí. Ya hablamos de, o sea, claro, tenemos que tener en cuenta los costos de capital. Sí, tenemos que tener en cuenta todos los costos para poner ese precio. ¿Qué más podemos hacer con el análisis de eso? Puedo tomar decisiones, ¿cierto? Es sumamente importante tomar decisiones teniendo en cuenta el análisis de eso. También me permite evaluar o medir si yo estoy siendo eficiente en mi empresa, ¿sí? ¿Cuáles son las áreas donde de pronto se pueden reducir gastos? ¿Dónde son las áreas que yo necesito mejorar la eficiencia operativa para que me produzca más? ¿Sí? Entonces, hacer el análisis de los costos no es así que nosotros digamos, bueno, si quiero lo hago y si quiero no. No, o sea, es sumamente importante porque en base a esto me permite a mí pues tomar muchas decisiones, establecer muchas cosas en la empresa, ¿sí? Y como hablábamos ahorita, si una empresa cuando está iniciando no tiene en cuenta esta parte de costos, no tiene en cuenta los rubros, no tiene en cuenta todos los factores relacionados con el costeo de la operación, con el costeo de una actividad, con el costeo pues de un producto, de un servicio, pues nunca una empresa va a ser rentable, ¿sí? Entonces, ya sabemos que para el costeo de la operación del transporte, pues se deben de tener en cuenta, se deben de determinar esos costos asociados con la operación del sistema, ¿sí? Sea el que sea de carga o sea de pasajeros, ¿sí? Y que estos pueden ser costos directos, costos indirectos o lo podemos llamar también costos fijos, costos variables y que son muy claves para la toma de decisiones financieras y operativas. Lo que hablábamos ahorita, algunos pues de los tipos de costos que existen pueden ser adquisición de vehículos, ¿sí? El costo pues de compra de camiones, autobuses, barcos, aviones, digamos que eso es un costo fijo que se tiene. También se tiene que tener en cuenta la amortización, que es la depreciación de los vehículos a lo largo de su vida útil. Ahorita vamos a hablar de eso. También tenemos que tener en cuenta que dentro de los costos fijos está el seguro. Ustedes saben la importancia de los seguros para la parte de transporte. Inclusive en la última fase de evaluación hace mucha reiteración en esta parte de pues como la relación que tiene que tener una empresa transportista, una empresa que preste el servicio de transporte y las compañías de seguros, porque el seguro es fundamental para todo el servicio, para toda la operación que se hace del transporte. También se tiene que tener en cuenta los costos administrativos, ¿sí? En los costos fijos, salarios del personal, sistemas de gestión, pagos necesarios de pronto para operar legalmente los vehículos, la documentación, licencias, permisos, ¿sí? Esos son costos fijos para que quede más claro. Costos variables, combustible, ¿sí? Claramente el combustible va a variar dependiendo de la distancia que se va a recorrer, ¿sí? También dependiendo del tipo de vehículo, ¿sí? Las características de ese vehículo, las condiciones de la carretera, las condiciones de la ruta, ¿sí? Si hay tráfico, pues claramente esto puede aumentar o no aumentar el nivel de combustible, el valor del combustible. También se tiene que tener en cuenta el mantenimiento y las reparaciones, ¿sí? Los costos de las piezas de repuesto, mano de obra y servicios pues para mantener los vehículos en unas condiciones óptimas para que puedan ser operados y estos costos claramente no son fijos, son variables, ¿sí? Si de pronto, ojo que aquí muchas veces se confunden los aprendices, inclusive hay evidencias que me han entregado esto con error
y ustedes tienen que tenerlo muy en cuenta, no se les olvide porque van a tener una evidencia donde tienen que establecer el costo de un salario de un operativo, ¿sí? Para un transporte. Y es que cuando yo les hablo de que el costo fijo de salarios del personal administrativo es, o sea, es costo fijo. Salarios del personal administrativo es un costo fijo, ¿sí? Pero si yo hablo de pagos a los conductores por los viajes realizados, tengo que tener en cuenta que eso ya no sería un costo fijo, sino un costo variable. ¿Sí? Entonces, también dependiendo de cómo manejen los salarios de la parte operativa en una empresa, esto puede variar de tipo, ¿sí? Siempre, por ejemplo, los salarios del personal administrativo no varían, ¿sí? Siempre están constantes, claramente pues dependiendo de la vigencia, y esto entra a ser un costo fijo, ¿sí? Pero si hablamos en algunas empresas que manejan el salario de los conductores, y nos vamos a la parte del transporte, que lo manejan pues dependiendo de los viajes que realicen, pues este ya no entraría a ser un costo fijo, sino un costo variable. Entonces es importante también tenerlo en cuenta. También tenemos que tener en cuenta dentro de los costos variables las tasas de peaje, ¿sí? Y otros costos pues de infraestructura, pagos por uso de autopistas, puentes, túneles, bueno, todo lo relacionado con esto. Se tiene que tener en cuenta la mano de obra necesaria para cargar y descargar las mercancías y los costos relacionados con el almacenamiento, con la coordinación de la mercancía, con la coordinación del cargue, descargue, con la coordinación del almacenamiento, los sistemas de monitoreo, ¿sí? Esto entra en los costos variables. ¿Vamos bien hasta allí? Bueno. Sí, señor. ¿Sí? ¿Dudas? Bueno. Y hay un tema muy importante que yo creo que, por ejemplo, pues hay aprendices que me dicen, instructora, yo no sabía que eso se tenía en cuenta. Y ustedes lo van a ver en el material de apoyo, lo van a ver en evidencias más adelante, inclusive en otro cuestionario que tienen más adelante, y son esos costos externos, ¿sí? Es que estaba buscando, no sé por qué acá se me perdieron unas diapositivas, pero bueno. Esos costos externos, ¿cuáles consideran ustedes que pueden ser esos costos externos, aparte de los que ya les nombré anteriormente, que se pueden presentar en cuanto a la parte del transporte? ¿Cuáles creen? Pues no sé, profesor, los viáticos del conductor. No, no. Esos serían costos variables. O sea, costos externos, de los que ya nombré anteriormente, algo externo que se pueda presentar en la actividad del transporte que yo deba de tener en cuenta, que me genere a mí un costo. Ahorita les nombré algo. Les nombré algo. Podría ser una Guevara. ¿Cómo? O si o cliente. ¿Cómo? Es que no se te escucha bien. No se te escucha bien, Yadira. Repítenos, por favor. Por ejemplo, si la mula se vara en transcurso del viaje, si se presenta un inconveniente con la carga. Exacto. ¿Qué más? Bien, Yadira, sí. Vamos por esa parte. ¿Otra compañera que quiera aportar? Bueno, entonces, algunos de esos costos externos que se tienen que tener en cuenta, más adelante lo vamos a ver de mejor manera, es lo que nos decía Yadira, el impacto en el tráfico, ¿sí? Entra como un costo social que yo tengo que tener en cuenta. Costos que se me incurran a mí por accidentes, ¿sí? Costos de salud de pronto derivados del uso del transporte en ese personal, en esos conductores.
También hay unos costos ambientales, ¿sí? Relacionados con las emisiones de gases contaminantes, costos asociados a la pérdida de pronto de esa mercancía, aunque se tenga un seguro, nosotros tenemos que tener en cuenta los costos relacionados a eso, ¿sí? Al daño de la mercancía también, de pronto por mala manipulación. Eso no lo hemos visto, en la última fase se ve, y es que los seguros tienen unas exclusiones, ¿sí? De cubrimiento en la parte del transporte. Una de esas exclusiones o de unas o una de esas excepciones que se hacen es la parte de si se daña la mercancía por de pronto mal uso, por mala manipulación, pues el seguro no me cubre eso. Entonces, eso entraría como un costo externo que yo tengo que tener en cuenta. Pero el costo más importante que se tiene que tener en cuenta es la parte de los accidentes, ¿sí? Y el tráfico de la ruta a la que yo vaya de pronto a escoger. Eso por la parte social. ¿Vamos bien? Docente, eso lo hace la ARL, ¿verdad? ¿Cómo así? O sea, en la parte de los accidentes, el costo, para eso no es la ARL. O sea, si de pronto hay daños en cuanto a la persona, sí lo cubre la ARL, ¿sí? Pero cuando yo me refiero a accidentes, es que de pronto puede, no solamente que haya un accidente por parte del transportista, de que está llevando, que está distribuyendo la mercancía de nosotros. No, también de pronto si hay accidentes en la ruta que pues está, que es por la que se está haciendo la distribución, pues a mí me va a generar a mí eso un costo, ¿sí? Me va a generar a mí un costo externo el que yo tengo que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque me va a generar retrasos en la entrega, me puede hasta generar daños en la mercancía si de pronto pues dura mucho tiempo esa mercancía, si de pronto hay algún movimiento diferente o un movimiento que me afecte esa mercancía, pues también tengo que tener en cuenta esos costos, ¿sí? Cuando hablamos de la ARL, pues yo no sé la ARL cómo maneja el tema de los seguros. Tengo entendido que la ARL solamente maneja seguros para personas. Yo no sé si maneja seguros para ese otro tipo, pues, de pronto de daños o de riesgos que se tengan. Sí, no sé, de pronto, Paola, ¿tú sabes? ¿O alguna otra compañera? Docente, me repite la pregunta, no la escuché. Pues que tengo entendido que la ARL solamente cubren pues daños o accidentes o temas así a personas. No, no sé si de pronto cubre temas de mercancía, temas de servicio de transporte. Eso no lo sé. Sí, señora. Yo creo que solamente es para personas, sino que la estaba entendiendo mal, por eso le pregunté. Ah, bueno. Listo, sí, eso no sé. Es más, inclusive voy a investigar sobre eso porque pues tengo que revisarlo. Pero creo que la ARL solamente cubre a personas. Bueno, más adelante ustedes van a ver que pues existen diversas fórmulas para calcular el costo de operación, pues dependiendo del tipo de transporte, dependiendo también de los objetivos, y que hay unos métodos pues para calcular esos costos de pronto por kilómetro, costo por tonelada, kilómetros, ¿sí? Pues que me permite como estimar cuál es el gasto por unidad de distancia recorrida y pues me permite planificar precios y unas rutas eficientes. Y por último, porque ya casi inicio con el otro, la otra ficha, por último tenemos el tema de amortización y depreciación, ¿sí?
Esos son dos conceptos también contables que se utilizan para distribuir el costo de un activo a lo largo de su vida útil. Ambos representan pues una forma de asignar gradualmente el costo de los activos a los estados financieros durante varios periodos o durante varias vigencias y se aplican pues a diferentes tipos de activos. Yo aquí siempre les digo a aprendices que les he explicado este tema y es que la primera experiencia que yo tuve laboral fue haciendo temas de depreciación, ¿sí? Yo estudié la parte de logística y ustedes saben que soy tecnóloga en logística del SENA y las prácticas las hice en una empresa de alumbrado público, una empresa bastante grande que tiene sedes a nivel nacional y esa empresa no manejaba temas de depreciación y los temas de depreciación de los activos, cuando se refiere a los activos, es todo lo que tiene una empresa pues como en su poder, ¿sí? Por ejemplo, temas de que equipos de cómputo, sistemas, software, o sea, todos los bienes que sean tangibles e intangibles, bienes que sean propios de la empresa, que haya adquirido la empresa en un momento para la parte de operar todas sus actividades, ¿sí? Y esa empresa en la que yo trabajé no manejaba eso y ya se lo estaba pues pidiendo la entidad pues que hace como seguimiento a estos temas de depreciación. Pues como les digo, eso es una parte muy importante en la parte contable. Y entonces a mí me contrataron para eso. Lo que yo debía de hacer era revisar pues todos los bienes que tenía la empresa, computadores, muebles, sillas, escritorios, si tenían televisores. Esa empresa, por ejemplo, manejaba camionetas para tema de dar pues rondas para el alumbrado público, herramientas, ¿sí? Todo lo que ustedes se puedan imaginar que hay en una empresa. Yo debía de revisarlo uno por uno, si así fuera algo lo más mínimo, una calculadora. Por ejemplo, las personas de contabilidad allá manejaban unas calculadoras que costaban 200.000 pesos y eso es un bien para la empresa, ¿sí? Un bien, un producto que salió del bolsillo de la empresa, que salió de los ingresos de la empresa, ¿sí? Es un costo que salió, un gasto que salió de la empresa, ¿sí? Entonces, yo debía de revisar esto, debía plaquetarlo, o sea, identificarlo con un código. Muchas veces se identifica con códigos de barras o códigos QR. También más adelante vamos a ver los tipos de códigos que existen. Debía de plaquetearlos, identificarlos y hacer todo el tema de depreciación en un sistema que ellos manejaban. Y esto pues depende, digamos, del tipo de producto que se esté manejando. Hay como unas categorías para los productos, categorías para los equipos de cómputo, categorías para vehículos, categorías para muebles y enseres, ¿sí? Entonces, de acuerdo a esas categorías, hay unos años que dice la parte contable que ese activo o que ese bien es útil, ¿sí? O que tiene una vida útil. Entonces, cuando hablamos de eso, pues la depreciación es el proceso contable mediante el cual pues se distribuye el costo de ese activo. En este caso, pues hablemos de la parte tangible, ¿sí? A lo largo de la vida útil. ¿Cómo se va a distribuir ese costo a lo largo de su vida útil? Entonces, como les digo, los activos, pues para la parte contable, los activos físicos tienden pues a perder un valor con el tiempo, pues debido al uso, también por el desgaste o envejecimiento, y la depreciación lo que me refleja es esa disminución en el valor del activo, ¿sí? Está la depreciación lineal, que es el método pues más común y simple, y es el que se utiliza el costo del activo, se distribuye en partes iguales durante cada año de su vida útil. Ese es como el más fácil y el más utilizado.
Está también la depreciación acelerada. En este método se reconoce pues un mayor gasto por depreciación en los primeros años de vida del activo y una menor depreciación en los años posteriores, ¿sí? Y también está la depreciación de unidades de producción. Aquí la depreciación se calcula en función del uso del activo, por ejemplo, pues basado en el número de unidades producidas, horas de uso, ¿sí? Depende como del uso que se esté haciendo de ese activo, asimismo se va a depreciar. Esos son como los tres tipos de depreciación que existen. Y cuando hablamos de amortización, que es algo que articula, ¿sí? Es un concepto muy similar, pero pues se aplica a activos intangibles, ¿sí? Como patentes, marcas, licencias, derechos de autor, software, ¿sí? Y también pues tienen una depreciación, la cual se distribuye a lo largo de su vida útil. Eso es lo que tenemos por la parte de estos dos conceptos. Las diferencias es el tipo de activo, ¿sí? Depreciación para activos tangibles y amortización para activos intangibles. Se tiene que tener en cuenta pues el valor residual, ¿sí? En la depreciación pues a menudo se considera un valor residual, mientras que en amortización generalmente no se considera un valor residual. Y se tiene que tener en cuenta que los activos tangibles pueden tener una vida útil física, mientras que pues, los intangibles suelen tener una vida útil definida por contratos o por regulaciones, ¿sí? Ambos conceptos pues, permiten a las empresas distribuir también el costo de los activos a lo largo del tiempo, reflejando pues, un uso más realista de los recursos y evitando grandes impactos financieros en un solo periodo. Eso es lo que tenemos por esta parte. Espero pues que haya quedado claro lo que vimos en el encuentro de hoy, que es como el abrebocas a esos conceptos, que ustedes conozcan esos conceptos tan importantes para la parte contable, ¿sí? Las diferencias de los costos fijos, de los costos variables, que es la definición más recurrente que vamos a ver en las empresas, pero que también pueden haber costos indirectos y costos directos, ¿sí? También pues los costos de capital, que haya pues quedado como claro toda esta parte. Cualquier duda o inquietud me lo pueden hacer saber. Ya saben que tienen el cuestionario activado hasta el 17 de noviembre. La idea es que pues hagan el primer intento antes de la fecha de cierre para yo poderles activar nuevamente, ¿sí? Y que tengan los 3 intentos permitidos. Porque como les digo, son 3 intentos, pero pues si pasa después de la fecha de cierre, pues ya no va a valer. ¿Listo? Entonces, tienen que presentarlo antes de la fecha de cierre, pueden presentarlo el día de mañana, el día domingo, son pocas preguntas, háganlo a conciencia, tienen la información en el anexo, lean el anexo y lean el material de apoyo para que entiendan. ¿Queda alguna duda, niñas? No, no señora, muchas gracias. Listo, bueno, gracias a ustedes, que pasen una feliz noche. Muchas gracias, buenas noches. Que descansen. Chao, Paola. Chao, Mayren. Chao, señora.